buenas noches, bienvenidos todos a este espacio que tenemos preparado desde el Consejo Nacional, Divinas Oportunidades. Qué rico poder compartir y estar con todos ustedes en este momento tan auspicioso en el que podemos escuchar historias, ver cómo cada uno de nosotros nos sentimos, nos inspiramos y sentimos un poco la cercanía de Baba a través de la historia de nuestros hermanos Sai. Vamos a hacer una oración para darle apertura a la sesión y a entregarle a Baba todo lo que digamos y hagamos acá. Entonces comenzamos con tres son. Gracias, Baba, por reunirnos en este día para escuchar las historias, la cercanía de Liana hacia ti. Te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes y que estés en todo el proceso de esta reunión. Te pedimos también por María Elena, que hace un trabajo maravilloso y estupendo, convocándonos a todos nosotros una vez al mes, a Miguelito, que se encarga de toda la parte técnica, a Marta, que hace la edición de los videos. Hoy tenemos la grata compañía de Susi, quien va a presentar a Liana Ramón, y a Eli que es mi hermana Sai, la hermana que Dios me puso en la tierra escogida por él, no la hermana biológica, pero sí la hermana espiritual con la que estoy feliz de recorrer este camino. Eli, gracias, bienvenida y Om Sri Sairam, hermana del alma. Om Shri Sai Ram. Los milagros que han redireccionado la vida. Más o menos en 1991-92, Eli sabe de Sai Baba en Nápoles, en Italia. En 1993 viaja a la India por primera vez para conocer a Sai Baba personalmente. En 1994 vivió en Londres y regresa a Colombia, a la ciudad de Cali, en 1996. En Cali fue coordinadora de devoción del Centro SAI. Asistió al primer taller nacional de jóvenes, al primer encuentro nacional de jóvenes, y en 1999 conoce a Alex y se casa. En el 2000 es coordinadora nacional de jóvenes junto con Gustavo. En el 2002 hace el curso de educación de valores humanos en Tailandia y viaja a la India. En el 2003 va a vivir a España, a Sevilla, donde se convierte en profesora de Balbicas del Centro SAI de Sevilla. En el 2004 nace su hijo, Sai Alejandro. En el 2006 es coordinadora nacional de devoción. En el 2008, él dice que más o menos el Centro Side Spring funciona por 3 años aproximadamente en su casa. Este es hoy en día el Centro Santa Elena. En el 2013 viaja a la India. En el 2023 es vicepresidente del Consejo Nacional de la Organización SAI de Colombia. Con este currículum tan lindo que tiene Eli, vamos a hablar un poquito de su parte personal. Eli es una devota totalmente entregada, fiel, firme. A sus tempranos 19 años fue al ashram y conoció a Sai Baba. Hizo caso al llamado siendo tan joven y dice que desde ahí su vida cambió.
Eli es de las personas que efectivamente hace servicio sin esperar absolutamente nada a cambio. Ella es incondicional. Y ese servicio lo hace sin filtro, es entregada a servir generosamente a cualquier persona. Tiene una conexión muy especial con Swami, muy bonita. Y esa fe, esa conexión, le dio una fe gigantesca. Él es una persona que tiene una fe completa y absoluta. Además, Eli siempre está alegre, siempre está sonriendo y nos contagia con esa alegría. Él es una persona súper determinada. Lo que ella piensa que debe hacer, lo hace. Y es una persona muy, muy trabajadora. Eli tiene una constructora, Eli trabaja en turismo. Y esa energía de Eli es impresionante. El gran amor de su vida, obviamente, es Ay Alejandro, su hijo, con quien Eli tiene una lindísima relación. En resumen, nuestra Eli es un ser verdaderamente muy, muy especial. Y con este mini resumen de este ser maravilloso, Eli, te damos la palabra. Mi Susa, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Gracias, Aki, también por ese saludo fraternal y amoroso. Eh, gracias. Pues cuando se me invitó a compartir con ustedes un satsang, que es hablar sobre el amor que compartimos todos por el maestro espiritual Satya Sai Baba, pues hay muchos temas en tantos años de los que se podría hablar, pero escogí uno que últimamente me llama mucho la atención, que son los milagros que van redireccionando la vida, porque la vida en las manos de un maestro se redirecciona y se enfoca hacia la realización del ser y el karma cobra completamente otro sentido. Quisiera compartir lo que yo llamo milagros, de pronto para todos ustedes no pueden ser milagros, pero para mí son como milagros en los que he sentido la presencia de Sai Baba y su amor en la vida. Y no desde el ego, no desde el ego, tanto así que nunca he contado cosas porque pueden parecer ego y porque además todos queremos compartir, más bien escuchar lo que ha sucedido con otras personas, sino especialmente en estos momentos cuando Sai Baba ya no está físicamente, entender y compartir su presencia con sus devotos o con sus seguidores, porque pues ninguno de nosotros se puede denominar devoto, sino solamente el maestro sabe quién es su verdadero devoto. Con todas esas palabras de Susi pareciera que yo soy como una devota, pues, pero no, pues, la verdad es que no, yo trato solamente de servir y de seguir pues las enseñanzas de Sai Baba sin poderlas llevar todas a cabo, cometiendo errores constantemente y sin embargo así la presencia de Sai Baba está siempre presente. Lo voy a hacer como en orden cronológico porque María Elena me hizo énfasis en que lo contara cronológicamente para tener como una idea de tiempo, ¿no? Yo cuando tenía 18 años me fui a estudiar a Italia, la universidad. Estando allí, yo le pedía pues a mis padres que me enviaran libros para leer en español porque a mí me gustaba mucho leer en esa época y pues el leer en italiano era más difícil pues que hablarlo y eso. Entonces me mandaron un libro que era El caballo de Troya, El caballo de Troya uno donde contaban, narraban la historia, una novela donde se narraba la historia de Jesucristo. Y una parte que me impactó muchísimo, que fue que pues se describía como mucha gente pasaba al lado de Jesucristo y no lo reconocía. O sea, lo veía como cualquier persona. Y en ese momento me entró como una angustia personal a los 19 años, como una angustia existencial pensando en qué pasaría si en este momento hubiera en el planeta una persona como Jesucristo y yo no estuviera en la capacidad de reconocerlo. Pero fue un pensamiento recurrente y empecé a sentir como una nostalgia. En ese momento
pasé por una librería, bueno, en esos días pues pasé por una librería y vi la imagen de Saibaba en un libro. Yo esa imagen ya la había visto en la casa de un amigo que se llama Víctor Vélez. La había visto, pero como que había preguntado, ¿y ese señor quién es? Y me dijeron como un amigo, no me dijeron más. Pero cuando la vi en esa librería en Italia, sentí como un imán, como algo que me direccionaba hacia la foto. Y me acerqué y le pregunté al señor, le dije, oiga, esa foto de ese libro, ¿de quién es? O sea, había podido ser un cantante de salsa, había podido ser un escritor africano, pero no sé, pues en ese momento no significaba pues nada, era una imagen. Y el señor me dijo, no, tenga, esta es la dirección de la señora que me trae esos libros, pregúntele. Yo llegué a la casa de la señora, que esa es una historia muy linda también. La señora, eh, cuando ya nos despedimos y hablamos, la señora me fue a entregar el libro y a mí se me trató de caer el libro y en ese momento salió. En ese momento yo no sabía que eso era un milagro ni sabía lo que significaba, como ha pasado con la mayoría de cosas relacionadas, como con el tiempo las entiendo mejor, las entendemos mejor. En ese momento del libro salió una explosión de Vibutin y empezó a leer todo a Vibutin. Y la señora pues se emocionó, casi lloraba, feliz, no sé qué. Y pues yo la miraba y decía, bueno, pues algo especial tuvo que haber pasado, pero yo no entendía el significado de lo que había pasado. En ese momento yo me empecé a leer el libro y Saibaba pues hablaba, no me pregunten el nombre del libro porque no me acuerdo. Entonces empecé a leerlo, a entender, a leer sus milagros y cuando me empecé a cuestionar seriamente si todo lo que yo estaba leyendo allí era verdad. Y como él decía, pídanme, eh, pídanme que les demuestre, o sea, yo le pedí que necesitaba verlo a los ojos para entenderlo, para saber si era verdad, para poder conocerlo. Pues imagínense el ego de los 19 años que toda la vida mi papá me ha dicho, mira a los ojos a las personas y trata de entender, no sé qué, eso era lo que yo quería. Y eso fue exactamente lo que le pedí, poder viajar y verlo a los ojos, como si fuera pues facilísimo. Entonces se dieron una serie de cosas y circunstancias a los 19 años y me pude ganar el dinero para poder ir a ver a Saibaba. Apenas tuve el dinero en la mano, entendí que era la respuesta de él cuando yo le había, como eso fue como 6, 7 meses después, entendí que esa era la respuesta que él me había dado para ir a poderlo ir a conocer. Pues porque decirle uno a los 19 años al papá, hace 30 y pico de años decirle, quiero ir a conocer un señor que escribió un libro de la India, pues no me iban a dar el dinero para eso. Entonces llegué al Ashram, eso fue en 1993. En ese momento yo no conocí sino un solo devoto de colombiano, a un señor Raúl, lo conocí, el papá del muchacho que después llevaba a Saibaba en la silla de ruedas. Ese fue el único barranquillero, ese fue el único devoto colombiano que yo conocí en esa primera visita a la Ashram de Saibaba. Y llegando allí, pues todo se me hizo extrañísimo, o sea, les estoy hablando para los que son más jóvenes de una época en que no había internet, no había celulares, para llamar a un ser querido había que hacer una fila. India era lejísimos, lejísimos, más lejos que ahora porque ahora el mundo es más pequeño. Y pues me fui para allá a conocerlo con un grupo de otra ciudad de Italia que se llama Pescara. Eh, Llegué allá y me di cuenta de que estaba lleno de gente, que eran cientos de personas que querían conocer a Saibaba, que no había una oportunidad clara para yo poderlo mirar a los ojos porque era un montón de gente, un sitio grandísimo. Yo la primera vez que fui no fui a Puttaparthi, sino que fui a Whitefield. Todavía estaba en arenita, todavía no estaba todo pavimentado. Y los chets no eran así, ni siquiera estaban sin pañetar, apenas los estaban construyendo, los chets de mujeres, en fin, y no habían duchas, por ejemplo, el baño era un espacio donde había una salida de agua
y uno se bañaba ahí entre un balde y la salida del agua, o sea, era todo muy, muy sencillo en ese momento. Y, pero Swami, en su amor divino, pues, y yo siempre he pensado, pues, que es un encuentro del, cuando el maestro te llama y tú lo sientes su llamado, haces todo por seguir ese llamado y se hace encuentro maravilloso que nos transforma la vida. En ese momento, en un darshan, Sai Baba sale a caminar entre las personas que estamos allí y se para de frente. Yo nunca he podido entender, porque cuando yo oigo los videos, cuando se ven los videos de un darshan, pues nunca se ve que él se pare frente a otro. Yo creo que es que todos tenemos un darshan diferente, así estemos compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo. En ese momento Saiba me mira a los ojos, como diciéndome, bueno, aquí estoy, y yo siento como que todo alrededor, espacio-tiempo se detiene, y lo que yo iba a hacer realmente con Saiba, que era entender quién era él, lo que Saiba, que no me habló, porque no me habló, yo creo, no movió la boca, pero lo que yo oí que él me dijo fue, o percibí que él me dijo fue, me dijo, ¿cómo vas a entender quién soy yo si no has entendido quién eres tú? Esa frase se quedó dando vueltas en mi mente mucho, mucho tiempo, hasta que después de muchos años, un devoto de la India me vio un video donde Sai Baba le ha hecho lo mismo y él lo explicaba. Y era como, él explicaba como, si no entendemos nuestra propia divinidad, es imposible entender la divinidad de Sai Baba y la divinidad de todos los demás. Si no nos vemos como seres divinos, si no nos entendemos como premas Barupa, como encarnaciones del amor, pues muy difícilmente vamos a ver a los demás de la misma forma. Ese primer viaje para mí fue primero por la India, como entender un poquito el desapego desapego del cuerpo y de todas las cosas que en este mundo de Occidente nos condicionan tanto. Y también eh, esa mirada del maestro y ese primer momento en adelante, pues la vida nunca volvió a ser como antes, porque pues ya tenía un sentido que era realizar como las enseñanzas de Sai Baba y, y desarrollar ese amor tan inmenso que sentí en ese primer periodo que estuve allí. Después de eso, ya más adelante, otro milagro, esta redireccionó la vida porque fue el inicio de todo este camino, de todo este camino. Después, otra cosa que yo siento que fue redireccionar otra vez fue mientras vivíamos en Londres con mi hermano Leonardo. Mi hermano Leonardo y yo hemos sido siempre muy unidos desde chiquitos. Nos llevamos solamente un año. Yo siempre lo molesto y le digo, "Leo, es que cuando usted llegó yo ya estaba ahí encima suyo viendo a ver qué hacía". Entonces, es un karma ahí evidentemente importante. Cuando nosotros llegamos a Londres, a nivel familiar teníamos una situación muy particular y era que no podíamos, mi papá estaba en una situación muy particular y no nos podíamos comunicar con él. O sea, mi papá no tenía acceso a un teléfono, no tenía acceso al teléfono fijo, pues, no a ni siquiera, o sea, no sabíamos muy bien cómo contactar con él. Y nosotros a la vez con mi hermano, pues nos estábamos mudando constantemente de casa porque así era. Uno pagaba por semana y si encontrábamos algo más barato nos íbamos a vivir en otra parte porque estudiábamos y trabajábamos, entonces, pues así era en ese momento. Y nuestro único contacto con él era a través de la esposa de mi papá, que de vez en cuando también nos hablábamos. Y en Londres, pues no teníamos, pues nuestro plan favorito, mi hermano no conocía a nadie, entonces me hacía caso, yo ya conocía a Saibaba y no lo conocía. Entonces era irnos a conocer los centros AIS en Londres en ese momento, habían como 8 centros súper lindos, maravillosos todos.
Pero llegamos ese fin de semana a un centro Sai de indios, eran todos hindúes. Y en la ceremonia yo me di cuenta que mi hermano estaba muy, como yo le había dicho a Leonardo, Leonardo, pídale a Saibaba que Saibaba cuando quiere nos deja verlo, nos deja ver su magnitud, nos deja ver su omnipresencia. Para él era muy complejo porque la última vez que nos habíamos visto, pues yo no sabía nada de Saibaba y cuando nos volvimos a ver yo era vegetariana, me la pasaba meditando por las mañanas, por la noche, en esa época era muy viciosa, entonces pues para él fue como muy impactante. Y ese día en esa reunión yo lo vi como con una voz como pidiendo fervientemente. Entonces nosotros vivíamos en una casita típica de Londres, de esas de 3 pisos. Nosotros vivíamos en el ático, la parte más chiquita en el ático. Salimos del centro, íbamos llegando a la casa. Digamos que estábamos como a media cuadra de llegar a la casa. Y en ese momento, milagro, oímos el teléfono. Oímos el ring de los teléfonos antiguos de la casa. Y yo vi que mi hermano salió a correr así, pero impresionante. Y yo dije, pero el teléfono será el teléfono de nosotros. Entonces, pues yo salí a correr detrás de él, pero pues sin saber por qué estaba corriendo mi hermano. Mi hermano subió esos 3 pisos, que son 4 realmente allá, a toda carrera. Abrió la puerta, todavía me dan ganas de llorar cuando alzó el teléfono y dijo, papá. Y efectivamente era mi papá. O sea, Leonardo en la reunión de Saibaba le había pedido a Saibaba que si él era Dios, por favor le permitiera volver a hablar con mi papá, porque para él a él le hacía una falta enorme saber mi papá cómo estaba, dónde estaba, cómo estaba y todo eso. Entonces, desde ahí mi hermano empezó también su búsqueda eh, por Saibaba, también fue a visitarlo después y compartir la devoción del maestro con su familia, pues es un tema muy importante y es un tema que también redirecciona la vida. Eso fue muy hermoso. Ese fue uno de los recuerdos más lindos de esa estadía en Londres. Aparte de que todo lo que pasaba tenía que ver también, pues, con señales de Saibaba para guiarnos, porque pues estábamos allí solos. Después de eso, yo regreso a Cali, a Colombia, a Cali, y pues en esa época no existían páginas web ni nada de eso como para uno encontrar fácilmente un centro SAI. Y yo en India no había conocido ni un solo devoto colombiano que vivía allá. Entonces cuando yo llego a Cali me pongo a pensar, ¿dónde? ¿Cómo hago para encontrar ¿será que existen devotos de Saiba en Colombia? ¿Será que existe un centro SAI en Colombia? ¿Cómo lo puedo encontrar? Eso fue más o menos en el 95, en 1995. Entonces, bueno, también una prima que me oía el cuento, pues todo el mundo nota el cambio, o sea, cuando tienes cambios así tan radicales en la vida, pues las personas que están alrededor tuyo la sienten. Entonces, ese día, una prima me llama y me dice, ay, Eliana, es que yo tengo un trauma, entonces estoy buscando un señor que hace que regresiones, pero a mí me da miedo ir sola, el señor se llama Hugo Mora Mora, yo no lo volví a ver. Entonces me dijo, Eli, acompáñame, que a mí me da miedo ir sola. Yo siempre he sido un toque despistada, bastante. Entonces yo ese día estaba en camiseta y en chores, pues así como estaba uno en la casa en tierra caliente. Y yo salí, o sea, ella me dijo, acompáñame. Yo le dije, sí, baja y me recoges. Y me bajé y no me daba cuenta que no tenía, pues no me había puesto zapatos, porque yo me imaginé, bueno, yo la acompaño en el carro y la espero, ¿no? Yo pedía muy sinceramente desde el corazón a Saibaba que por favor se habían devotos de la compañía, la sanga, la compañía entre devotos es tremendamente importante. Claro, hay quien puede solo, pero yo siempre he necesitado del grupo, siempre he necesitado del centro SAI, siempre he necesitado de escuchar, de escuchar, de cantar. Bueno, entonces yo llego a Cali
y me dice, entonces llegamos allá donde el señor y me dice mi prima, yo me quedé en el carro porque me di cuenta que no había llevado zapatos. Entonces me dice mi prima, yo ahí ya tenía por ahí unos 24 25 años más o menos. Entonces me dice mi prima, Eli, que te bajes del carro, que entres a la casa. Y yo le digo, "¿Y pero ¿y eso?" Y me dice, sí, él me dijo que si venía con alguien y que le dijera que entrara. Entonces yo entro a la casa, el señor se queda mirándome y me dice, aquí está Saibaba al lado mío, porque él era pues vidente o bueno, él hacía regresiones y él no sé cómo es, no sé explicar exactamente, pero él me dice, mira, aquí está Saibaba y me está diciendo que por favor te diga dónde queda el centro SAI en Cali. Entonces, pues imagínense mi emoción, porque uno nunca se siente tan seguro de que Saibaba sepa que tú existes. O sea, uno siempre duda de todo. Hasta, sí, entonces como que en ese momento para mí fue como, wow, o sea, de verdad me escucha, de verdad me oye y efectivamente sabe que necesito un centro SAI. Entonces, bueno, me da la dirección, contacto el centro SAI, allí termino coordinando devoción después con un tiempo. Esa fue mi primera familia SAI en Colombia, maravillosa. Me acuerdo de Jairo Pavón, me acuerdo de Álvaro Palao, de Gladys que todavía seguimos siendo amigas, porque pues Álvaro y Jairo se fueron. De Rosita, que también fue de esa época de Cali. Esa fue mi primera familia SAI, hermosa, con las que uno puede compartir. Porque es una familia, porque uno puede compartir los anhelos más profundos del corazón, servir, seguir al maestro, crecer en su práctica espiritual. Esa es la importancia real de un centro SAI, esa es la importancia real de una organización SAI. Compartir los anhelos más sagrados del alma, del ser. Efectivamente, eso redireccionó la vida, porque si yo no hubiera encontrado el centro SAI en Cali, con lo que me gusta a mí la salsa, con lo que me gusta a mí la rumba, con lo que me gusta, seguramente la dirección hubiera sido otra. Entonces, son milagros en que el karma hace que tu karma se aligere, se redireccione. Bueno, estando en Cali, fui al primer encuentro de jóvenes que organizó la organización aquí en Colombia, que eso se está realizando paralelamente, creo, en los mismos periodos muy cercanos a cuando fue el primer encuentro mundial de jóvenes también en India. Y mucha gente hablaba sobre los tres devotos que habían ido, y bueno, fueron más, pero también creo que estuvo Miguelito, pero se nombraba mucho a un Alex, a un otro sé qué, y a otros. Y, y pues yo no conocía a ninguno, porque todos ellos eran de Bogotá, yo vivía en Cali. Ese, esa vez, después de ese encuentro nacional, encuentro nacional fue en Medellín. Del encuentro nacional yo me vine para Bogotá. En Bogotá fui a conocer el centro La Magdalena, guiado por Rosita Cabanzo y Billy Cabanzo, que era un centro maravilloso, donde todos teníamos una acogida y todos llegábamos y lo único que sentíamos era amor y belleza en ese centro SAI. Gracias, si de pronto lo están viendo, lo van a ver a Billy y a Rosita por ese centro tan hermoso, que fue mi primer centro SAI en Bogotá. Yo llegué al centro y había una charla de Alex. Y Alex entró, yo nunca había visto a Alex. Alex entró y apenas entró, yo dije, ah, ese es Alex. O sea, fue como reconocerlo. Eh, Ese fue otro regalo divino porque poder compartir la vida con un devoto, poder compartir algo tan hermoso como el matrimonio, la paternidad, la maternidad, y todo lo que la vida nos va poniendo en el camino como familia con una persona devota de Sai Baba es un regalo maravilloso. Así después no salga todo como uno espera que salga. Seguimos siendo hermanos Sai
y sin duda alguna redireccionó la vida completamente, porque eh, haber escogido, habernos dado la oportunidad, Saibaba, de compartir entre devotos una relación de familia es completamente diferente a haber de pronto tenido una pareja con la que lo más importante de tu vida no está en común. Entonces, eso fue una maravilla, un milagro. Eh, creo que tanto para él como para mí, porque yo creo que él no tenía como una intención de casarse, sino fue porque Swami se lo dijo y pues a mí no me lo había dicho Swami, pero yo tampoco tenía como entre los planes casarnos, entonces fue como un encuentro maravilloso en la vida también. Estando casados ya, yo no me había graduado todavía en la universidad porque pues me trasladé a Bogotá para estar con él y me puse a hacer la tesis, yo estudié comunicación social y periodismo y en la tesis yo quería hacer como algo práctico, no tan teórico y empecé a hacer la tesis sobre crear el centro de documentación del Instituto de Educación en Valores Humanos que apenas se estaba creando en Bogotá. Y eso, vuelvo y hago énfasis, el Internet ya existía, pero no como existe ahora, era como correos y cosas así, pero creo que Google todavía no. Entonces, los libros físicos eran una cosa muy preciada. Entonces, habían las devotas que habían viajado, habían conseguido otros libros de Australia, libros de México, libros de Venezuela, libros de todas las partes donde se habían creado institutos de valores humanos y donde se habían hecho eh, cursos de educación en valores humanos. Entonces, estaba toda esa documentación y yo dije, bueno, como tesis voy a organizar, pues si me lo permiten, voy a organizar como una biblioteca el centro de documentación del Instituto de Valores Humanos para hacerla, para que sea útil para el instituto y cuando haya que consultar un valor y las técnicas y todo, pues sea fácil consultarlo. Haciendo esa tesis, me di cuenta de la existencia y que los libros que más me llamaban la atención tenían que ver con, con Bangkok, con Tailandia y el Instituto de Educación en Valores Humanos en Tailandia. Allí pasó una cosa maravillosa. Yo me acuerdo que alguien viajó a la India, creo que fue Alex, no me acuerdo si fue Alex o fue otra persona con quien yo mandé esa carta, pero esa vez es que también hace parte de esto que a veces nosotros decimos, bueno, pero hay que pedir, no hay que pedir, hay que hacer. Y cuando son anhelos del corazón, hay que pedir, así como tu hijo te pide algo cuando tiene ese anhelo de tenerlo, pues Swami es el más amoroso de todos los padres y todas las madres. Entonces yo me acuerdo en esa carta que yo le pedí graduarme porque no me había graduado, ir a Tailandia a hacer el curso de valores humanos y volverlo a ver en India, o sea, casi nada. Igual todas las cosas se dieron en ese 2002. O sea, en el 2002 me gradué presentando esa tesis de grado sobre el Instituto de Educación en Valores Sri Sathya Sai en la Universidad de La Sabana, eh, que yo tenía un poquito de miedo, ¿no? Por lo que es del Opus Dei, pero como era un tema de valores, fue bien acogido el tema de la tesis. Y eh, se dio los milagros de Saibaba que a mi mamá la trasladaron para Tailandia. Entonces yo le dije, Alex, ¿será que me voy a hacer el curso de valores humanos? Yo me imaginaba que como todas las direcciones de los libros decía Bangkok, yo me imaginaba que yo me iba a hacer el curso de valores humanos en un colegio, en una cosa así, me iba a dormir a la casa de mi mamá y volvía al curso. Y resulta que, oh sorpresa, cuando llegué allá, la primera colombiana que se hizo el curso también que se hizo el curso en valores humanos en Tailandia, en la escuela pues del doctor Yosai, Loren Burros y el teacher Judo, era interna y era lejísimos, era lejos de Bangkok, es como a 1 o 2 horas, ya no me acuerdo cuánto tiempo, y es un colegio, los que lo han tenido la oportunidad de conocerlo, pues es un colegio, es una finca prácticamente gigante, y, y es interno, o sea, no era irme para dormir a ver a mi mamá todos los días, sino era quedarme ahí interna. Ese curso llegó Swami
fue un regalo y fue un milagro de Swami en el sentido que todos pasamos como por una crisis de ego y de mente. Eh, en cuanto sí, bueno, Sai Baba muy bien porque es el avatar y pues y hace todo eso y es así, pero pues de verdad, pues ¿dónde estamos los seres humanos que logramos esa transformación? ¿Dónde estamos los seres humanos que no? Y además habían pasado sucesos bastante fuertes también en mi familia, la muerte de mi hermanito menor, de la muerte de la mamá de mi hermano menor, a mí me golpeó profundamente y también como el dolor de mi hermanito y todo eso como que un poquito como el porqué, ¿no? El porqué de todas esas cosas tan... Y, en las charlas del doctor Yunsai, y si yo pudiera resumir, aparte de todo lo que aprendí en valores humanos, aparte de toda la belleza de la escuela, en mi corazón una cosa que se aclaró y fue entender, no solamente entender mentalmente, sino de verdad cuando ya hace parte de ti, y es como entender esa dualidad que no es dual del bien y el mal. Eso nos lo explicó el doctor Yunsai en una clase súper profunda, donde todo es uno. O sea, no hay algo que no sea creado por Dios, nada, absolutamente nada, todo es creado por Dios. Entonces, eso que nosotros juzgamos como malo o sentimos como malo o sentimos como injusto, también es su creación y también hace parte de ese juego divino y seguramente nosotros hemos pedido el rol del que nos hace daño, hemos pedido todo desde nuestra alma y su evolución. Y eso me alivió internamente bastante, entenderlo tan claramente, tan claramente. Y otra cosa importantísima que también redireccionó la vida fue que descubrí que siempre había tenido un temor interno muy fuerte por ser madre, pues por lo que mis papás se separaron tan jóvenes, yo casi nunca viví con mi mamá, viví con mi mamá como hasta los 9 años y después volví a vivir con ella como hasta los 18. Entonces, como que al no tener el ejemplo, tenía un temor muy fuerte de ser madre. Al tomar el curso de educación en valores humanos, como que sentí que podría ser mamá, o sea, que sabría cómo ser mamá desde los valores humanos, desde las técnicas de los valores humanos, desde el canto, desde el cuento, desde el silencio, desde el amor, desde la verdad. Y por primera vez, pues pude sentir esa vibración de que podría ser mamá y y le pedí a Sai Baba que si eso correspondía, pues que gracias y que pues que se hiciera su voluntad. Eh, Fue un proceso muy lindo, fue un proceso muy hermoso y conocí gente maravillosa con la que todavía soy amiga. Esa fue mi familia Sai en Tailandia, Jenny, Henry, Marce y Sole y otros, y Dipa de Tailandia. Fue maravilloso esa familia SAI que también se creó allí y con la cual aprendimos cosas maravillosas. Milagros todos los días, milagros en la escuela SAI todos los días. Eh, Redireccionó completamente también la vida. Después vuelvo a Colombia y Alex, o sea, supuestamente me había ido por un mes y me quedé 3 meses haciendo todo el curso, porque yo iba supuesta a conocer el instituto, yo no me iba a hacer el diplomado, pero estando allí ya como que me di cuenta que era lo que había que hacer y le pregunté a Alex y él feliz también de que lo hiciera, entonces pues allá me quedé. Después de eso, ese mismo año, en el 2002, yo le había escrito la carta a Sai Baba antes, entonces me gradué, fui a hacer el curso en Tailandia y el instituto se inundó. Ese año el instituto se inundó y nos mandaron para India la última semana del curso. Entonces volví a ver a Sai Baba y se cumplieron las 3 solicitudes de la carta. O sea, yo ahora lo veo y digo, es que es completamente maravilloso y amoroso,
pero yo soy una devota como todos me conocen, o sea, yo no soy ni ejemplar, ni, o sea, tengo 85 defectos, todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero es el amor incondicional del maestro y su presencia en nuestras vidas la que hace que esas cosas pasen tan amorosamente. Bueno, yo regreso a Colombia y después de ya llevamos 5 años casados con Alex y sin proponernos ni hacer nada distinto ni nada, eh, bueno, nos vamos a vivir a España y estando en España, supuestamente en año sabático, porque Alex iba a hacer su doctorado en Derecho Internacional, eh, yo conseguí trabajo, un trabajo en mi profesión. Y estaba yo sentadita, espera, en la calle Mateos Gago en Sevilla, España. Estaba yo sentadita como en un butaco y de repente sentí una plenitud, una cosa que yo nunca había sentido en mi vida. Bueno, cuando había visto a Saibaba, pero sentí una plenitud y todo me parecía perfecto, todo me parecía bonito. Hagan de cuenta esa escena de la película Sol, cuando el alma por fin disfruta estar encarnada. Y yo dije, aquí está pasando algo extraño, esta plenitud no viene solo de mí. Y entonces sentí como un alma que tenía que ver conmigo. Y ese día cuando Alex me fue a recoger el trabajo, le dije, vámonos, que yo me quiero hacer una prueba de embarazo. O sea, todavía no estaba en periodo de saber que no, que estaba embarazada, sino fue por esa sensación. Y entonces efectivamente llegamos a la droguería, a la farmacia, me hice la prueba y estaba embarazada. O sea, fue un regalo divino. Y 2 semanas antes, ese también eso es, imagínate si un hijo no redirecciona la vida. Pero aquí lo cuento como un milagro porque va acompañado de 2 sueños. Un sueño que tuvo Alex y un sueño que tuve yo también esa misma semana, donde Sai Baba le entregaba a un niño en las manos a Alex y a mí en Darshan. A mí no me entregaba el niño, pero me veía muy rodeada de niños bueno, un sueño muy especial. Y eso nos dio toda la tranquilidad, porque estábamos en año sabático, la única que estaba trabajando era yo. Estábamos en una ciudad, en un país extranjero, como que no era el momento para tener hijos, pero pues la almita quería ser encarnada allá, no acá. Y eso fue bellísimo, eso fue después del curso en Tailandia y fue en España. Estando embarazada, también pasó una cosa muy bella en un centro SAI en Sevilla, que cuando yo iba a ir para allá, cuando íbamos a ir para allá, Alex me decía, Eliana, allá no te vayas a poner a contar nada, que hiciste el curso de valores humanos, nada de eso, porque vamos a esperar a ver qué hay allá. Y nosotros, yo, bueno, está bien, como te digas. Llegamos allá y no había niños y no había área de devoción Balbicas, pero finalmente terminamos con Alex dando los cursos de Balbicas en el centro SAI. Una vez que íbamos a ir a dar la clase de Balbicas, yo todavía tenía amrita que había traído de Mysore, de la India. Y yo dije, pues voy a llevar la amrita, le vamos a contar a los niños qué es y vamos a repartir amrita. Y en esas llegamos y uno de los papás, cuando repartimos, íbamos a repartir la amrita, uno de los papás se conmovió muchísimo, pero muchísimo. Y entonces nos contó que el niño tenía una llaga en una pierna que no se le curaba y no se le curaba y no se le curaba y los médicos no daban con el remedio. Y el papá le había dicho al niño, vamos a pedirle a Sai Baba que nos regale a Anrita, que eso te va a curar tu piernita. Y justamente ese día, Alex y yo quisimos llevar el Anrita pues ese padre sintió lo mismo que sentimos cada uno de nosotros cuando sentimos la respuesta de Sai Baba, del maestro amoroso que acude a nuestras plegarias y solicitudes.
Bueno, después de un tiempo volvimos a Colombia. Estando aquí en Colombia, les pidieron el local donde funcionaba el Centro SAI. De, en esa época se llamaba el Centro SAI Spring, porque queda en el barrio Spring aquí en Bogotá. Pues yo le dije a Agustín, Agustín, pues vénganse para acá. Esta casa tiene una sala grande y pues vamos a cantar y vamos a hacer. Lo pensaron un poco, al final se volvieron. Yo estaba en un tema, estas son las cosas chistosas, los juegos de Swami también. Yo estaba en un tema con la imagen física de Swami, porque la última vez que cuando yo había estado en India, cuando lo de Tailandia, ver a Swami ya era, imagínate, yo había ido en el 93 y volví en el 2002. Entonces, si antes eran cientos, ahora sí que eran 200, o sea, eran muchísima gente, y yo soy muy bajita, yo mido 1,52. Entonces, para mí hacer esas filas, esos tumultos, la respiración, no, no, eso es terrible. Entonces, yo al final decidí a no hacer filas y siempre me hacía atrás y lo veía, pero pues lo veía lejísimos. Y yo decía, no, definitivamente me tengo que desapegar de esta forma física. Además, porque un día va a desencarnar, entonces como que yo decía, ay, ¿cómo me desapego de esta forma física que amo tanto, que siento tanto? Y estaba yo en ese proceso de la forma física y yo decía, bueno, un centro SAI solo con una velita, nada más, como no. Y llegaron con un cuadro de Sai Baba que es más grande que yo, que mide como unos 55 de alto. Lo pusieron ahí, pusieron la silla de Sai Baba, pusieron todo. O sea, toda la carreta que la mente te pone no es, o sea, no es lo que él siempre quiere y como él quiere. Entonces, yo cuando vi el cuadro, cuando vi todo, dije, bueno, listo, así es. Estando el centro SAI aquí, hay otro milagro que a mí me marcó también fuertemente, varios milagros que pasaron en ese periodo aquí para la gente que venía, pero a mí hubo uno que me impactó sobremanera, que fue, claro, imagínense, supuestamente eso era 6 meses, ¿no? Pero entonces pasó un año, pasaron 2 años, yo creo que fueron como 4, pero pongamos que fueron 3, pero llegó un momento en que ya era, o sea, como que yo me sentía agotada y entonces un día dije, ay, no, yo les voy a decir ya que por favor que busquen un local, que busquen algo, que se organicen, porque pues imagínate tanta gente entrando, tanta gente saliendo, cada 8 días, en esa época era cada 8 días. Y entonces estaba yo en ese boroló mental ahí dándole vuelta a todo, cuando sentí como el impulso de pararme. Yo había hecho una biblioteca en un cuarto pequeñito y como que sentí el impulso de ir a esa biblioteca y no prendí la luz, sino que primero cogí el libro y después sí prendí la luz y me senté a leer el libro y lo abrí y era un libro que era un libro de Sai Baba, de la organización, escrito por otra persona, la historia de la organización, y relataba cómo la organización se formó a partir de que devotos que no vivían, que iban a devotos de la India que iban a Puttaparthi, después llegaban a sus ciudades, a Delhi, a Bombay, a Bangalore, querían reproducir lo que vivían en el ashram, querían reproducir el árato y los cantos, todo, y le pidieron permiso a Sai Baba para poderlo hacer en sus casas. Y Saiba les explicó cómo se debía hacer y la importancia, y les explicó todo lo que pasa cuando se canta alrededor para el planeta, para la hora de las ciudades, para los devotos, y que allí fue donde empezó la organización SAI. O sea, entendí lo importante que estaba pasando y me sentí la más pendeja, o sea, como diciendo, ay, ¿cómo se me ocurre a mí estar? O sea, entendí la bendición de lo que estaba pasando, que hubieran devotos con anhelo de venir a cantar, que venían de todas partes de Bogotá, que a veces venían hasta otras partes del país, y yo cansada, como si... Entonces, como que eso para mí fue muy impactante, y entregar y solucionar. Después de que yo hago esa reflexión, o Swami me regala esa reflexión y esa visión, porque realmente es que él te da visiones clara sobre lo correcto. Cuando lo pides de corazón, te manda mensajes así. O sea, un libro que además yo no me acuerdo ni cómo se llama, ni cuál era, ni dónde está. En este momento no sé cuál es ese libro. Y, y después de eso, mi mamá vino a visitarme y me dijo,
era un domingo. Entonces me dijo, Eli, tú dejas la casa así y toda esa gente ahí. Y yo le dije, mami, la casa la cuida Saibaba, no te preocupes, esa es su casa. Entonces, ella siempre me regañaba porque, pues, ¿cómo deja toda esa gente ahí? Yo le decía, mami, tranquila. Cuando, em, cuando un día diferente a un domingo, salimos de la casa y a mi mamá, que es súper cuidadosa, se le olvidó cerrar la puerta, el garaje, se le olvidó cerrar todo. Cuando llegamos y ella vio que había dejado todo abierto, entró en un caos y yo le dije, mami, tranquila, tranquila. Ay, aquí se debieron entrar todos, mira, o alguien se entró porque está todo abierto. Y le dije, no, mami, la última que salió fue usted tú y dejó todo abierto. Y cuando entramos a la casa no había pasado nada, nadie había entrado a la casa, nadie se había llevado nada, 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 nada. Entonces ella me dijo, ay, Eliana, tú tienes razón, esta casa es de Saibaba y él la cuida. Entonces, para mí que mi mamá lograra entender eso de la misma forma como yo lo entiendo, fue maravilloso también. Eh, Eso me salté un milagro importante, pero eso prácticamente son como las cosas que Saibaba nos va mostrando en el camino y nos va mostrando que está ahí, que tengamos fe, que confiemos en su amor. Y una de las cosas más importantes es nos, que tengamos plena confianza en que no necesitamos de ninguna intersección ni de ser los devotos perfectos para entender su mensaje, para pedir su guía, para pedir sus milagros o para sentir su amor. No necesitamos ser, solamente necesitamos tener esa voluntad de ser devotos, esa voluntad de servir y estar prestos a su llamado, o sea, estar dispuestos a cumplir con lo que Él a través de otros devotos o otras personas nos pide. Hay una historia que espero poder tener el tiempo, de pronto me va a pasar 10 minuticos, que es muy hermosa, a pesar de que es una historia un poco dolorosa, pero después del COVID, a mí me dio el COVID como en el 2020 y un año después tuve como una secuela y me dio una bacteria por todo el cuerpo y bueno, estuve en la UCI. Yo desde que me sentí enferma dije, me voy para la country, porque allá está Carlos Cuellar, el médico Carlos Cuellar, que es un devoto ahí, son hermanos ahí para mí, y Aleja, que es como mi hermana también, al igual que Saki, y bueno, todos mis amigas. Entonces, me fui para allá y me empeoré, me empeoré, me empeoré, me empeoré en la UCI. Y un día, bueno, pasaron varias cosas. Un día llega Carlos y pues en la UCI uno no puede entrar nada, 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 ni siquiera el cepillo de dientes, ni la ropa, nada. Pero un día llega Carlos y yo lo veo que se quita el guante, como los guantes con que tienen que entrar allá, y como que se va acercando sospechosamente. Y yo, ¿qué será lo que hace Carlos? Entonces Carlos me dice, ahí estaba Alex también, y Carlos me dice, abre la boca. Si yo abro la boca y él sin guante, todavía no sabíamos si se me había pasado la infección a la sangre, yo no me acordaba bien. Entonces, y él llega y me pone vibuti dentro de la boca. O sea, me manda un montón de vibuti dentro de la boca. Y esa noche, no me acuerdo si fue exactamente esa noche o la noche siguiente, yo tengo una experiencia que me atrevo a contarla porque ya me habían quitado pues, las medicinas fuertes que te hacen los opioides y eso, y se le ha contado pues a personas que saben de esos momentos de transición, que los han vivido o que los ven por sus poderes o algo, y pues me atrevo a contarla porque ya me di cuenta que no había sido un delirio, o sea, no fue un delirio mío, sino algo que realmente yo me sentí en un sitio donde
era como, como un espacio que tenía como muchas salidas, como muchos corredores, digamos, ¿no? Y yo estaba como con una lucecita, o sea, como cuando estás decidiendo, bueno, yo para dónde cojo, ¿no? Como con una luz que yo sentía aquí, como para dónde voy. Y lo mismo que cuando digo que Sai Baba te dice un mensaje de que así lo veas físicamente, no te está hablando, pero tú estás segura que te lo está diciendo esa persona, yo oía como decir una voz, pero pues no se oye con el oído. Eh, y me decía, yo preguntaba, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es la iluminación? O sea, que esa era como mi duda en ese momento, era mi única duda. Eso fue increíble porque uno dice, bueno, uno de pronto va a pensar en el hijo, en la mamá, en el papá, en las cosas, no sé. No, yo creo que en ese momento mi preocupación real era, ¿qué es la iluminación? Entonces, esa voz me dice, la iluminación es la ausencia de luz, la ausencia de oscuridad, perdón. La iluminación es la ausencia de oscuridad, es lo opuesto a la oscuridad. La iluminación es ser consciente, saber, es entender la verdad. Y me dijo, y tú estás iluminada y los devotos de Saibaba están iluminados porque ya saben. Me dijo, una cosa es la iluminación y otra cosa es la realización del ser. Y yo en ese momento sentí una cosa como, uy, perdí tiempo. O sea, entonces yo les dije, entonces me dijeron, esa luz que tú tienes aquí son los valores que tú has aprendido, o sea, como la conciencia que has adquirido con ese conocimiento que te ha permitido no estar en la oscuridad. O sea, como que me ha permitido decidir por aquí no, esto no se hace, esto no es bueno, no se hace, o sea, como seguir el Dharma, como por ejemplo yo con mi trabajo y eso, pues me veo a veces en situaciones donde podría acudir a la corrupción, acudir a cosas, y siempre me he mantenido fuerte en mis valores, ¿no? Entonces, me decía, esa luz te ha permitido no tomar el camino equivocado, pero no has caminado tu sendero. Cuando me dijeron eso, uy, sentí, uy, sí, todo el tiempo que he perdido, o sea, es como el tiempo que se pierde y ya no tienes más, es porque se acabó la película. Entonces, como que uno dice, entonces la reacción fue, necesito más tiempo. Y en ese momento, como que otra vez eh, llegué, pues otra vez como que me incorporé y como que ya era de día, entonces como que ya empezaban a prender las luces y todo, y como que le di tantas gracias a Swami que me hubiera como dado más tiempo, porque a veces sentimos que el tiempo va a ser. Nadie sabe cuánto tiempo tiene, nadie sabe, ninguno de nosotros. O sea, yo el día anterior estaba bailando, creo. El día anterior estaba, o sea, nunca me imaginé que en 15 días después iba a estar en esa situación. Y el milagro se manifiesta de esa forma, pero también porque paralelamente, que fue algo que después me di cuenta, en la organización aquí en Colombia hay un grupo de oración y yo sentía la oración de todos los devotos, a pesar de que no tenía celular porque no sabía qué estaba pasando, pero la sentía, eso es como un calor que se siente, se siente. Y mi familia también, mi familia paterna, y todos estaban siempre rezando, pero el tema es que en el grupo de sanación, con Orlando se estaba haciendo, el terapeuta Orlando estaba haciendo, hicieron una sanación. Cuando yo salí de la UCI y todo, una devota me la mandó por celular para que yo la siguiera escuchando todos los días. Pero yo me quedaba dormida, apenas la empezaba a escuchar, me dormía, porque pues el cuerpo físico estaba súper cansado y ya no había nada más, dormir y dormir y dormir ya después de que salí de la UCI. Cuando regresé a mi casa, como 20 días después, pude oír la sanación completa y coincidía perfectamente con lo que había pasado. O sea, la sanación decía que iba a recibir Vibhuti,
que ese útero iba a sanar así, 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 y que los órganos iba a pasar esto, esto y esto y esto y esto. O sea, era dos cosas que estaban pasando. Y Orlando no se había hablado con Carlos para que me llevara el útero. O sea, fue algo que pasó en otros niveles también. Eh, Eso fue muy hermoso, o sea, fue muy hermoso sentir ahí la mano de Swami también, en algo, inclusive en algo tan, o sea, como otra oportunidad. Esperemos que lo logre, ¿no? Que logre entender cuál es ese sendero que todavía no he caminado. Ya para cerrar, porque creo que ya estoy como en el tiempo que es, em, finalmente compartir todo esto para mí significa de alguna forma, también desde el cargo que estoy, que ahorita que estamos haciendo con Saki de presidente, vicepresidente y con toda la junta directiva que hay ahorita, es poder transmitir lo importante que es una familia SAI, lo importante que es aprender a sobrepasar las cosas que al ego le molestan, para que la organización SAE prevalezca y también porque de allí podemos siempre encontrar un auxilio espiritual, a veces también material, pero todos necesitamos a gente que tiene la gran fortuna de poder estar solos, nunca asistir a ningún centro, nunca asistir a nada, igual hacer su camino, pero para aquellos que lo necesitamos, para mí la familia Sai ha sido súper importante en mi vida, como lo decía Saki al principio, como lo decía Susi. Es una hermandad en la que compartimos servicio, en la que compartimos la devoción. eh, es una maravilla. No porque sea perfecta, porque no la hay, pero es lo que Swami quiso, es lo que Swami creó y, pues yo quiero compartir esos milagros porque de cierta forma, en cierta forma, todos están ligados a todos los milagros que he contado están relacionados de forma directa o indirecta en el espacio que la organización creó. Conocí a Alex en un centro SAI, mis amigos, el doctor Carlos, la sanación fue en el Instituto SAI. O sea, todo de alguna forma siempre ha estado ligado con los espacios que creamos para la difusión del mensaje de SAI. Y así se va redireccionando nuestra vida y seguramente eso es pues lo que yo quería transmitir a través de de todas estas historias que espero que hayan sido de agrado para todos ustedes. Zaira. Gracias, Eli. Muchísimas gracias por tu inspiración, por contarnos esa cercanía al maestro, por abrir todo ese espacio para que va a entrar a tu vida, por pedírselo a él, ver cómo transformó tu mundo, todo tu mundo, cómo tu entorno lo ha notado a través de los años, tus tías, tus primos, tus papás. Muchísimas gracias por el Centro SAI en tu casa. Qué gran privilegio el que tuviste. Muchas gracias por todas esas. Este es un saxan que a mí particularmente me ha gustado mucho, no porque seamos hermanas del alma solamente, sino porque además de las anécdotas y de las historias que nos has contado de Baba en tu vida, porque pues de esto se trata el saxan, es cómo ha sido la transformación de tu vida y cómo ha sido realizar, darte cuenta de cómo, cómo ha afectado, afectado no, cómo ha impactado más bien cada uno de los espacios y qué ha sido recorrer todo este camino con el maestro. Eh, Ahora te dice que te falta un camino adicional por recorrer, pero bueno, ya eso es un tema diferente, pero qué hermoso haberte dado cuenta de todo ese camino y de toda esa dicha que has podido vivir al lado del maestro. Eliana, además, como decía Susi al comienzo, Susi nos decía que Eliana se propone algo y lo realiza.
y definitivamente eso es así. Ella es una mujer determinada que para la organización ha sido muy importante. Yo le digo, Eli, hay este proyecto, toca hacerlo, toca llevarlo a cabo, toca realizarlo. Entonces yo le digo, mira, tú como Ganesha, yo le digo, tú eres como Ganesha, tú vas abriendo todos los caminos, abres todo el camino, despejas todo para que ese proyecto se pueda realizar. Y así de determinada es Eli en cuanto se refiere a todo el tema espiritual y de la organización. Muchas gracias, mi Eli Bella, por toda esa determinación. Muchas gracias por invitarnos a tener fe y a que confiemos en el Maestro. Muchas gracias por, como lo dije yo, por ser mi hermana Sai. Eh, Como decía anteriormente, uno de los hermanos biológicos, pues no, pues nació con ellos, que es una maravilla. Y va siendo hermanos en el camino y tú sin duda eres mi hermana espiritual que Baba me mandó para recorrer este hermoso camino y muchas gracias por estar y muchas gracias por todo el servicio que has hecho en la organización durante todos estos años. Sí, Zaira. Zaira. Eli, linda, muchas gracias. Nos diste todo un auxilio espiritual, la verdad, en todo sentido, usando tus palabras. Eli, te agradecemos y tú cierras con 3 Samastaloka, un Om y 3 Shantis, y después de eso pueden todos abrir las cámaras, todos los que quieran saludar a Eli. Y otra vez, Om Shri Sai Ram. Muchas gracias, Eli. Zaira. Shanti, Shanti, Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti.